Vamos a desarrollar entonces a continuación las preguntas para consolidar lo que hemos hecho en el resumen teórico. Vamos a empezar entonces el desarrollo de esta práctica número 8. El problema número 1 nos dice que esta condición se cumple y me piden hay el valor de 7 sobre n. Acá, en este problema, básicamente lo que hay que hacer es trabajar con las propiedades que ya hemos mencionado nosotros en la teoría. Por ejemplo, en el numerador, como paso número 1, digamos, ¿no? Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Paso número 1, 1.1. N más un factorial, ¿cómo lo podemos escribir? Esto se puede escribir como n más 1 multiplicado por n factorial. Dejémoslo ahí. 1.2. N más 2 factorial. Esto lo puedo escribir como n más 2 por n más 1 por n factorial. Ya, ese es en el numerador. Ahora en el denominador 1.3 tenemos ahí n más 4 factorial. N más 4 factorial. ¿Esto cómo lo puedo escribir? Lo podríamos escribir como n más 4 por n más 3 por n más 2 factorial. Toda esa información la vamos a volcar acá en el paso número 2. De la condición tenemos acá lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? N factorial, déjalo tal como está. Ya, n factorial. N más 1 factorial lo escribimos de esta manera, como n más 1 por n factorial. Más n más 2 factorial lo escribimos como n más 2 por n más 1 por n factorial. Ahí está. Ahora en el denominador n más 4, mira, n más 4 factorial lo escribimos como n más 4 por n más 3 por n más 2 factorial menos, ojo, 3n más 8 multiplicado por n más 2 factorial. Y esto, según nos dice el problema, es igual a 1 sobre 30. Entonces sigamos. Acá, por ejemplo, en el numerador podemos factorizar. ¿Qué factorizamos? N factorial. Observen. Y al factorizar n factorial me quedaría 1 más n más 1 más n más 2 multiplicado por n más 1. Cerramos corchete. En el denominador puedo factorizar n más 2 factorial. Nótese. Quedándome, al factorizar n más 2 factorial me quedaría n más 4 por n más 3 menos 3n más 8. Cerramos corchete y esto me dice que es igual a 1/30. Lo que se ha hecho es factorizar. En el numerador, como se puede observar, he factorizado factorial de n o n factorial, y en el denominador he factorizado n más 2 factorial. Lo cierto es que acá me va a quedar lo siguiente, ya desarrollando esto, nos va a quedar, por ejemplo, acá, n cuadrado, ojo, desarrollamos dentro del primer coche, sería n cuadrado más n, 2n, 4n más 2, o 2 y 2, 4. Arriba te va a quedar n cuadrado, desarrollando, n cuadrado más 4n más 4. Y acá también, mira, n cuadrado, ojo, acá te queda 3 más 4n, 7n, menos 3n, 4n, y acá te queda 4 por 3, 12, menos 8, 4. Es decir, lo que está en el numerador y en el denominador, estos son iguales. Por lo tanto, se va. Y entonces acá me va a quedar, arriba, te quedaría lo siguiente, n factorial, que nos quedaría n más 2
por n más 1 por n factorial sobre n factorial, borramos esta expresión, y esto lo igualamos a 1 sobre 30. Ahora bien, n factorial arriba, n factorial abajo, cancelamos, y nos va a quedar la siguiente expresión. Nos quedaría entonces un cociente, 1 sobre n más 2 por n más 1, y este es igual a 1/30. Multiplico en aspa, desarrollo esta ecuación y nos quedaría entonces que n es igual a 4. Ya tenemos el valor de n. Prácticamente ya tenemos el problema resuelto, porque acá en el paso 3 vamos a encontrar lo que nos piden. Lo que se pide es esta expresión, el número combinatorio de 7 en n. Pero como n lo hemos encontrado, sería el número combinatorio de 7 en 4. Y esto es igual por propiedad al número combinatorio de 7 en 3. Recuerden la propiedad que hemos visto en la parte teórica. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, se desarrolla como 7 por 6 por 5 por factorial de 4 sobre el factorial de la diferencia, que sería factorial de 4, y acá sería 3 por 2 por 1. Haciendo las cuentas respectivas nos quedaría precisamente 35. El valor pedido en este problema número 1 resulta ser 35 y eso lo encontramos en la alternativa B. Como puede ver, acá lo que hemos utilizado para desarrollar este problema es básicamente las propiedades. Pasemos al problema número 2. Dice que ese número combinatorio de n más 1 en n menos 2 es igual a 10, donde n es entero positivo. Dato, determine la deuda total que le tiene Marcelo a Nicolás si éste le dice que con los 15 soles que me has dado, ahora me debes esta cantidad en soles. Entonces acá la idea es resolver esta primera condición para hallar n. Creo que la idea de este problema radica en hallar n. Entonces tendríamos acá, por condición, el número combinatorio de n menos 1 en n menos 2 es igual a 10. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica por propiedad, ¿te acuerdas la propiedad que hemos visto que, por ejemplo, el número combinatorio de 100 en 20, ¿a qué cosa es igual? Al número combinatorio de 100 en 80, la diferencia. Entonces, cuando hacemos la diferencia acá, nos quedaría, esto va a ser igual, aplicando esa propiedad, número combinatorio de n más 1, y hago la diferencia acá y me quedaría 3. Esto es 10. Aplico la definición de número combinatorio. Ojo, ¿cómo sería la definición de número combinatorio? En el primer miembro de la igualdad va a quedar esto, observa. Sería pues n más 1 por n menos 1 por n menos 2 factorial. Ahí me detengo. Ahora acá, la diferencia sería, cuando hago la diferencia sería n menos 2 factorial por el factorial de 3, que sería 3 por 2 por 1. Nótese que acá se va a cancelar esta expresión. Se van. Y entonces nos va a quedar arriba n por n menos 1 sobre 6, ¿no es cierto? Entonces acá nos va a quedar ya haciendo los cálculos respectivos, como han podido ver, se trabaja con la propiedad. Acá me queda n más 1 por n menos 1. Y en el denominador nos queda 3 por 2 por 1. Resulta que esto es igual a 10. Resolviendo esta ecuación nos quedaría entonces que n más 1 por n menos 1 resulta que es igual a 3 por 2, 6, 60. Y esta ecuación es tal que nos permite afirmar que n es igual a 4. Si es 4, este es 5, este es 4, 20 y acá 3, 60. N vale 4. Entonces, dice que Marcelo
le dice a Nicolás, vamos a ver, con los 15 soles que me has dado, ahora me debes. ¿Cuánto le debe? Marcelo le debe aún a Nicolás. Vamos a ver acá lo que me dicen. Número combinatorio de n más 3. Como n ya lo hemos calculado, acá lo vamos a sombrear en esta nube azul. Como n vale 4, sería número combinatorio de 7 en 4 por 2, 8, menos 7, 1. Número combinatorio de 7 en 1 más el número combinatorio de 5 en 4 menos número combinatorio de 4 más 1, 5, 4 menos 4, 0 y todo esto menos 1. Por propiedades que hemos dado. Número combinatorio de 7 en 1 es 7 más número combinatorio de 5 en 4 sería el número combinatorio de 5 en 1, que eso es 5. Menos número combinatorio de 5 en 0, ese es 1, menos 1 y esto es igual a 10. Muy bien, entonces Marcelo le debe aún a Nicolás 10 soles. Entonces, ¿qué pregunta? Determina la deuda total. Bueno, si dice que con los 15 soles que le ha dado, o sea, ya le dio 15 soles, pero todavía le faltan 10. Entonces, deuda total, la deuda total asciende a 10 soles. Esta es la, perdón, 10 más 15, 25. Error. La deuda total sería, ya le dio 15 soles, pero le resta aún 10 soles. Entonces, concluimos que la deuda total es de 25 soles. Y esto lo encontramos en la alternativa C. Veamos el problema número 3. Dice, en un experimento de cultivo de bacterias, a las 9 de la mañana se registraron esta cantidad, que está en miles, ¿ah? Está en miles, o sea, número combinatorio de 3 en 0, de 2 al cubo, 1000 bacterias. Y en la siguiente tabla se ha registrado la cantidad de bacterias por cada hora que ha transcurrido desde el inicio del experimento, donde X e Y son números enteros positivos arbitrarios, y la pregunta es, ¿cuántos miles de bacterias hay al cabo de 3 horas transcurridas? Bueno, acá me dicen que a las 9 en punto se registró precisamente el número de bacterias y se determinó que este es el número de bacterias. A las 10, al cabo de 1 hora, había esta cantidad, a las 11, es decir, al cabo de 2 horas, esta otra cantidad, y a las 12 del mediodía tenemos esta cantidad. Si nosotros queremos saber cuántas bacterias había al cabo de las 3 horas transcurridas, tendríamos que ver entonces la suma, ¿no? Al cabo de 3 horas habrá pues la suma total, ¿correcto? Se entiende que acá durante la segunda hora o durante la primera hora, este es el número, ¿no? De bacterias. No es que está acumulando toda la primera. Entonces, al cabo de 1 hora, esta bacteria había. De 10 a 11, esta es la cantidad de bacterias que se ha incrementado. De 11 a 12, esta es la cantidad de bacterias que se ha incrementado. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar el número total de bacterias, lo que tiene que ser es la sumatoria total. Entonces decimos, pues, al cabo de 3 horas hay la suma, ¿verdad? El número combinatorio de 3 en 0 de 2 al cubo más número combinatorio de 3 en 1 de 4 por X por Y más el número combinatorio de 3 en 2 de 2 por X por Y al cuadrado más el número combinatorio de 3 en 3 de, en este caso, X al cubo y al cubo, que lo escribo de esta manera. Bueno, entonces esto va a ser igual, arreglando un poco esta expresión, sería número combinatorio de 3 en 0 de 2 elevado al cubo,
más número combinatorio de 3 en 1, de 4, pero 4 escribo como 2 al cuadrado, x por y. Número combinatorio de 3 en 2, de 2 elevado a la 1, x por y elevado al cuadrado, más número combinatorio de 3 en 3, de x por y elevado al cubo. Ahora, nos damos cuenta que estos 4 términos que están acá son tales que vienen a ser el desarrollo de este binomio, donde la primera base es 2 y la segunda base es x por y. Y esto está elevado al cubo. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan cómo se desarrolla según el binomio Newton? Número combinatorio de 3 en 0, la primera base elevado al cubo, y observa que los exponentes de la primera base van disminuyendo. Exponente 3, 2, 1 y 0. Mientras que la segunda base, que es xy, es tal que sus exponentes van en aumento. Xy a la 0, xy a la 1, x por y a la 2, x por y a la 3. Entonces, efectivamente, estos 4 términos, o 4 sumandos, como quiera llamarle, representan precisamente el desarrollo de este binomio que está elevado al cubo. Y por cierto, eso representaría precisamente la cantidad de bacterias que hay al cabo de, o a transcurridas las 3 horas. Y la respuesta está en miles, pues, ¿no? Por lo tanto, esto lo encontramos en la alternativa A. 2x más y, todo esto elevado al cubo. Bastó recordar para este problema lo que corresponde básicamente a binomio de Newton. ¿Cómo es el desarrollo del binomio de Newton?